Vamos a hacerle el room tour. Todo esto, hasta allá, es del hotel. Y volvimos de la playa recién y miren con lo que nos encontramos en el cuarto. Para que vean que están festejando Acción de Gracias. Ahí tenés. Allá tienen la canchita de vóley. Y acá tenemos la piscina Infinito. Bueno, salimos de Miches hacia Bayahíbe y tengan en cuenta si piensan hacer este recorrido en auto, que los choferes locales siempre usan las autopistas. Es mucho más rápido, mucho más seguro y aparte no hay nada de tránsito. No puedo creer, nunca había visto un bicho así. Parezco yo, cuando estoy tomando sol. ¿Por qué? ¿Por la lengua bífida? Oh, sí. Uy, qué fuerte está el sol. Llegamos al Viva Dominicus Palace by Windham en Bayahíbe. Y es enorme, enorme, enorme. Ahora van a ver lo que es el hotel. El hotel Gigantesco. está dividido, por así decirlo, en dos. Tenés el Viva Beach y el Viva Palace. Si vos contratás solamente el Viva Beach, es un poco más económico, pero tenés que mantenerte en ese sector. Después en el Viva Palace hay algunos restaurantes temáticos y algunas piscinas diferentes que los del Viva Palace pueden hacer uso y también pueden hacer uso de la parte beach. Ahora, nosotros tenemos el sector Palace, así que vamos a estar mostrándoles un poco de todo. Vamos a hacerle el room tour. Bueno, Divina habitación. Acá tenemos la pulsera, que con la pulsera ya entras directamente. eso es espectacular. Es re cómodo. espectacular. No tener que andar con la tarjeta. Sí, no andar con la tarjeta es lo mejor que hay. Así que bueno, ¿nos acompañan? Vamos a entrar. Atroden. Enorme la habitación. Miren qué preciosa habitación, ¿no? La cama gigantesca. Pero para que dimensionen, miren. Es enorme la habitación, me encanta. Tienen como un escritorio ahí para que yo edite arduamente de madrugada. Arre, como si yo no editara. Pero tú editas en la cama. Yo edito en la cama, sí, chicos. Acá tienen un balconcito que se ve un poco de playa, si querés. Vamos a pasar Así. al balcón y después le vamos a mostrar más en profundidad el cuarto, no tan rápido, para que puedan verlo bien. Para allá está la playa, miren. Ahí tenemos el balcón de los Parte del vecinos, patio. parte del patio. Y para allá está la playa. Y para allá está la playa que ahora vamos a mostrarla acá. Ahí tienen la playa. Ahí tienen la playoleta. Que Dios mío, ¿saben cómo está el agua? Hoy fuimos un ratito. Ay, no, la playa. Divina el agua de acá. El agua y la playa de este lugar no defrauda jamás. Es un sueño. Bueno, volvamos a la parte interior. Sí. Ay, con aire acondicionado. Abrime la puerta. Hoy hubo máxima 30 grados. Acá el aire está bien frío. Está bien igual. Bueno, les vamos a mostrar el espacio de guardado que tiene. Tenés la plancha, el paraguas. Sí. Plancha, Perchas. paraguas, toallitas, unas pantuflas que Martina Batas. reusa, batas. Ay, yo reuso las pantuflas. Mm. Es lo mejor que hay. Yo ando descalzo, me gusta andar A mí no. con los pies negros. No, a mí no. Para planchar, tenés paraguas acá porque llueve. En esta zona a veces llueve, pero son 5 como minutos. bombazos de agua. 5 minutos. Sí, sí, literalmente. sí. Y obviamente nosotros nunca agarramos el paraguas y nos termina agarrando. Y acá tenés más espacio para poner Tenés la caja ropajes. fuerte. Si la querés usar, le pones el número y numeral y se cierra. Y acá tenemos el frigobar que dejaron unas coquitas y otras bebidas, agua. Y acá tenemos el baño, que miren qué lindo que está, ¿no? Está grande el baño también. Opa, ahí. Secador de pelo como siempre, muy importante. Todas las toallas, la parte del jabón, shampoo. Y la el ducha re acondicionador. cómoda. Ay, sí, me gusta el color. Sí. Obviamente siempre con los lluveros grandes, espectacular. Sí. Y para que tengan en cuenta, seguimos encontrando los enchufes así de 2 patitas tipo americano. Así que bueno, si vienen de Argentina o Uruguay, tráiganse adaptador. Porque si no están en el horno. Sí. Igual en muchos hoteles, ahora les voy a mostrar al lado de la cama, porque me parece que vi acá, Tienen el USB. tienen para cargar directo con USB. Sí, mira, acá también en la tele. Sí.
Bueno, tenemos la tele. Acá Igual tenemos- les recomiendo traer cargador, o sea, como última opción está bueno, Sí. pero les recomiendo traer cargador porque son USB de carga lenta. Sí, sí. Entonces, o sea, ta. Tenemos más espacio guardado por acá, un montón de cajones. Sí, Nos sí. dejaron Ahí, estos allá. platanitos que el otro día los probé y me encantan. Y después nos dejaron chips de Sí, yuca. nuestro amigo Willy en el Uber Que nos dio los platanitos. ahora después los probaremos y les vamos a mostrar. Bueno, nos dejaron una máquina de Nespresso por si queremos hacernos un café. Y como siempre en los Viva, la botella para Recargar agua. Sí, para recargar agua y no estar usando plásticos. Es espectacular. Y es reutilizable. Así que bueno, Y bueno, por ahí va la cosa. vamos a Vamos comer para, algo. ¿para dónde vamos? Vamos a agarrar algo para comer y nos vamos a la playa para ver el atardecer, porque en esta zona se ve el atardecer. A ver, tú tente en pie. Bueno, está todo, la verdad, fue todo muy bueno y no sabía qué elegir, así que elegí un poco de todo. Y después iré por otro platito. Y yo veo guacamole y ya es mi perdición. Tu comida balanceada, a ver, déjame probar. O probá vos. Vamos mismo guacamole. Está bueno. Bueno, y hoy es jueves de Acción de Gracias en Estados Unidos, que nos dijeron que eso hace que haya mucha gente hoy, como van a poder ver. Está lleno el hotel, seguramente la fiesta hoy de noche va a estar potente. Pero bueno, nada, la verdad que es grande el hotel, o sea, aguanta toda la gente que tiene. Y allá tienen el muellecito. Y acá, en este lugar, que les voy a mostrar ahí, es donde vamos a comer hoy de noche. Restaurante internacional. Toma, pavo. Allá tienen la canchita de vóley. Preciosa canchita de vóley. Acá tienen para hacer masajes. Bueno, y acá estamos en la parte de Viva Beach en Dominicus. Miren lo enorme que es el hotel, ¿no? Todo esto hasta allá es del hotel. Todo. Gigantesco. Así que bueno, imagínense la gente que hay. Viva lo que tiene es que siempre sus hoteles tienen muy buenas fiestas. Y acá también tienen las sillitas inclusivas para que todo el mundo se pueda bañar en la playa. Se sigue viendo el atardecer. La vista que deben tener esas habitaciones no está escrita. Ahora sí, ya estamos en Viva Beach. Es precioso. Hay mucho más actividad, digamos. Está lleno de gente jugando al voleibol, gente metiendo playa. No, miren a quién me encuentro acá, en la playa. Nos cruzamos en todos lados con este señor. ¿Qué haces aquí? Para que vean que están festejando Acción de Gracias. Ahí tenés. Thank you. Se termina el día, se viene el atardecer. Voy a ir a buscar a Martina, así vamos a ir a atardecer juntos un ratito. Miren esta sirena acá.
Ay, te solitaria. estaba buscando. Me fui hasta el Viva Beach. No sabés lo que es. Gigantesco. Sí, me imagino, pero estaba buscando para mirar el sunset. Le estoy mostrando a Martina la parte de Viva Beach. Porque me había quedado editando, entonces estaba, por eso me Sí. quedé allá. Así que la verdad está muy buena. Mañana creo que nos ¿Todavía vamos no a venir. nada? Allá hay cancha de voleibol también, pero acá había un montón de gente jugando al vóley y al lado tenés la parte de las fiestas. Lo bueno del Palace es que te habilita a estar en todas las partes. Sí. Entonces puedes aprovechar un poquito más de la piscina más tranqui cuando querés, tenés los restaurantes temáticos y te puedes venir para acá, para el beach, que es donde hay como que más movida de fiesta. Bueno, y acá volví con Marty mostrándole y nos dimos cuenta que el hotel seguía todavía. No. Yo había estado hasta ahí. Y miren, después del buffet, esto sigue hasta allá. Hasta allá atrás. Y acá tenemos la piscina Infinito. Bueno, ¿qué les parece este hotel? Chiquito, ¿no? Falta todavía mostrarlo. Y solamente todo esto ha sido la playa y un poquito de los caminitos que van en la playa. Y nos queda llegar hasta allá. No, mañana va a ser un día. Le daremos mañana entonces. Bueno, gente, y Y volvimos de la playa recién. Y miren con lo que nos encontramos en el cuarto. De todas las hadas, nos tocó ser las mimadas. Miren esto. Mostráselas bien. Una picada con el queso azul del Viva que me parece lo más delicioso de este mundo. Un plato con grisines, Frutinga. fruta. Mirá el color de este mango. Un ron Brugal, Espectacular. Un champagne champagne y un vino y un español. vinito. Te dieron cara de alcohólico en la puerta, me parece. La verdad, muchas gracias a toda la gente del Viva. Estamos muy contentos. Nos con encanta este hotel. este y todos los Viva que Sí. hemos conocido hasta el momento. Y la gente que trabaja en los Viva también Sí. es gente muy copada. Muy cálida. De verdad estamos muy contentos con la cadena de resorts de Viva y vamos pasando de hotel en hotel Y cada uno nos gusta más que el otro. y en cada uno queremos venir con la familia, con amigos y es como, ay Dios, tengo que volver a todos. Un mes más en República Dominicana. Sí, sin dudas que a este sí o sí tenemos que volver porque es muy, pero muy grande. Es grande de verdad. Y no vamos a llegar a hacer todos los restaurantes temáticos, así que nos encantaría volver en algún momento. Y a los otros dos que fuimos, que es el de Miches y el de Puerto Plata, nos encantaría también volver. Y que nuestra familia y amigos nos puedan conocer. Vamos a la noche de hoy y la noche de mañana. Y vamos a cenar en el restaurante Atlantis, que es el de mariscos y pescados, que en Miches nos encantó. Y el internacional. Y el internacional que es en la playa, que es todo como un ambiente, viste, romántico, ahí Sí. frente al mar, divino. Está precioso. Ese lo vamos a mostrar de día también, ese restaurante, Sí. que es de día es buffet, me parece. Y les vamos a mostrar las piscinas Infinito y bueno, todo lo que lleguemos a grabar de este hotel, que es enorme. Así que Enorme, de verdad. acompáñanos. Este creo que es el más grande que hemos estado hasta ahora. Bueno, arranca la parte nocturna. Miren qué lindo que está iluminado la piscina. Acá estamos por ir al buffet para mostrarles. Miren la decoración, ¿no? Que se la juegan con la decoración. Todo iluminado. Ay, es hermoso, me encanta. Una barra propia tiene. ¿Vamos para ahí? Pilates, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. Miren lo que tienen ahí. Como que en Narnia, cada vez encontramos más cosas para mostrar. Sí. Gigante. El lugar de niños